Dios les bendiga, apreciados hermanos, amigos, a todos los que puedan estar en esta hora viéndonos en este programa de Hablemos de Apología o Apologética, defendiendo nuestra fe. Y gracias al Señor por tener este segundo programa, esta emisión con nuestros pastores, compañeros, amigos, el hermano John Freddy Otálvaro y el hermano William Díaz, de distintas ciudades, aquí desde Poughkeepsie, el hermano William desde la isla calurosa de Aruba y el hermano John Freddy desde el frío Boston, ¿no? Uh-huh. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo especial para cada uno de ustedes, hermano John Freddy. Dios lo bendiga. Igualmente, hermano Donay, qué bendición saludarle, al igual que el hermano William y a todos los que están allí atendiendo este programa. Para nosotros es una bendición preparar este espacio para buscando la edificación del pueblo del Señor y responder de seguro algunas preguntas que pueden haber en las mentes inquietas de algunos y que necesitan y merecen esas respuestas. Así que confiamos en el Señor que podamos cumplir con ese cometido con la ayuda del Señor. Amén. Mi hermano William, Dios lo bendiga. Amén, hermano Donay. Bueno, igualmente es una tremenda bendición poder estar con usted, hermano Donay, con nuestro hermano Freddy, en este segmento más de este programa de apologética, donde queremos contribuir de manera sencilla, pero que pueda ser un aporte en cierta manera que contribuya a ese proceso en la vida de personas necesitadas de conocer, afianzar y aún defender su doctrina y su fe. Así que es una bendición grande y contentos. Créanme que estoy contento en este espacio y el ratico que tengo para sacar y estudiar, créanme que me alegra y me motiva bastante. Amén. Bueno, pues invitar a todos a pensar, ¿no? A analizar las cosas. No está mal que usted se cuestione. Eso, para eso Dios nos dejó también ese cerebro que tenemos aquí en nuestra cabeza para que pensemos y analicemos las cosas. Así que no tengan miedo de dudar de algo. Investiguemos, estudiemos y se dará cuenta si vale la pena o no creer lo que creemos en defensa de nuestra fe. Para hoy tenemos un tema muy especial y es acerca de la Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Todos tenemos un ejemplar de la Biblia y esa respuesta cuando le pregunta uno a alguien ¿qué es la Biblia? Casi siempre dicen es la palabra de Dios, pero muy pocos se preguntan o entienden qué significa que sea la palabra de Dios y por qué creemos realmente que es la palabra de Dios. Quizás hayan oído ustedes, como yo he oído, personas que han dicho, la Biblia se la inventó Constantino, me dijo uno. Él la escribió ahí porque a él le convenía. Otros dijeron, no, el papel aguanta todo, eso lo han cambiado un montón de veces. Bueno, hay tantas historias alrededor de la Biblia y tantos argumentos negativos que vale la pena dedicarle unos espacios. Vamos a hacer varios programas acerca de la Biblia. Hoy hablaremos de las evidencias que tenemos para demostrar que la Biblia es un libro sobrenatural. Realmente es la palabra de Dios. Tengo aquí la definición de la palabra evidencia, tomada del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, evidencia es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Y también es la prueba determinante en un proceso jurídico. ¿Tenemos evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios? Pues algunos han escrito acerca del tema y han clasificado, ¿no?, esas evidencias. Y han dicho que tenemos evidencias externas a la Biblia y también evidencias internas dentro de la Biblia. Comencemos con las externas, hermano William. ¿Qué evidencias externas podemos exponer nosotros para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hermano Adonai y hermano Freddy y todos y cada uno de nuestros oyentes, realmente la palabra de Dios nos arroja una serie de evidencias externas. Bueno, si hablamos de evidencias externas, hay que tener en cuenta que es que también las hay internas. Uh-huh. Y entiéndase por internas aquellas que están dentro del mismo texto bíblico, el mismo contenido de la Biblia. Pero cuando se habla de evidencias externas, se están buscando aquellas fuentes para corroborar la veracidad de lo que la Biblia dice, para corroborar lo que ella afirma
Y entre esas fuentes o evidencias externas que se apela a ellas, hay de diferentes ángulos. Entre ellas hay evidencias científicas, hay evidencias arqueológicas, hay evidencias de tiempo, de lugar y algunas otras que se ha acudido a ellas para corroborar si lo que dice la Biblia y lo que cuenta la Biblia realmente ocurrió en esos momentos, en ese tiempo, en esas circunstancias. Déjeme decirle algún evento antes de entrar en algunas de ellas. Se dedicó a investigar los nombres de las personas de los que habla la Biblia, un ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y se empezó a mirar esos nombres y luego se fue a la historia a buscar si efectivamente los nombres de esas personas estaban registrados en esa época, en ese tiempo, en ese año. Se dio con seguridad y con certeza de que los nombres usados eran efectivamente los que se usaban en esa época. Entonces, de esa clase de evidencias y por ese mismo nivel es que se ha buscado cómo corroborar lo que dice la Biblia y que ella es efectivamente la palabra de Dios. Cuando hablamos de algunas evidencias, tenemos que mirar entre ellas algunas. Puede ser su unidad. Una de ellas es su unidad. La Biblia es un libro completo, es un libro que de comienzo a fin está constituido. Y permítame decirle, en ella participaron cerca de 40 escritores en un periodo de cerca de 1600 años. Cada uno de ellos vivió en épocas, momentos, lugares diferentes. Sin embargo, cuando cada uno de ellos escribe, deja ver como si estuviera guardando el mismo hilo y la misma línea de pensamiento del otro. No se encuentra entre ellos contradicciones, más bien se encuentra posiciones donde cada uno de ellos está mostrando la unidad de la palabra de Dios. Así que alguien dijo, ella guarda una unidad como un solo libro, a pesar de que internamente tiene 66 libros. Sin embargo, su unidad deja ver una introducción desde el comienzo de la Biblia, cómo fue la creación, cómo se desarrolló, pero también viene luego un desarrollo y luego llega a un nivel de conclusión. Así que ella muestra desde la creación lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo en un tiempo futuro. Pero déjeme hablarle desde otro punto, su extensión. La Biblia tiene o se muestra otra evidencia externa y es su extensión. Ella es un libro sumamente extenso, pero no solo en contenido, sino en las áreas que abarca. Y esas áreas son interesantes porque entre ellas está la ciencia, la medicina, la biología, la administración y algunas otras, la matemática. Y todo eso nos deja encontrar en ella demasiados argumentos que luego corroborados con esas áreas, con esas diferentes líneas de pensamiento y de estudio, entonces han aportado a la veracidad de la Biblia y a corroborar que lo que ella dice es verdad. Permítame ponerles un ejemplo. Isaías en el capítulo 40, el verso 22, nos dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero cuando Isaías escribe esto, estamos hablando de unos 2800, 2900 años antes de nuestra época. Y la tierra en este mundo, nuestros pensadores y nuestros hombres de ciencia apenas hace 500 años disertaban si la tierra era redonda, si la tierra era plana. Pero la Biblia ya cerca de 2800 años atrás nos estaba diciendo que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, dándonos a entender precisamente la veracidad de él. Cuando la ciencia lo ratifica, más nos sorprendemos. Pero realmente nosotros no es que nos sorprendamos, nosotros sabemos que ella es verdad. Pero bueno, sigamos en esa línea. También su aceptación. La Biblia es precisamente el libro más vendido en el mundo. Y esta es otra prueba externa y otro argumento externo de la veracidad de la Biblia. Es el libro más vendido. Es el libro que más ha inquietado culturas, líneas de pensamiento, hombres de ciencia,
gente sencilla. Es el libro más proclamado, es el libro del cual se han sacado más copias, se han tomado más de sus aportes que de cualquier otro. Es el libro que ha contribuido más que cualquier otro a la formación de la constitución de muchos países. Está en las letras de muchos signos. Pero existen más evidencias, déjeme decirle, su poder, el efecto que produce la Biblia, el efecto transformador, el efecto renovador de la escritura es admirable. Cuando alguien la lee, cuando alguien se adentra en ella, su forma de pensar, de hablar, de actuar, ella corrige, dice la Biblia, ella redarguye, ella enseña. Así que su poder ha sido grande en la vida de las personas. Son millones los que han cambiado y sus vidas han sido transformadas por el hecho de leer la Biblia o por escuchar acerca de ella. Así que ese poder que ella tiene, que la hace diferente a cualquier otro libro, es otra evidencia de la veracidad de la Biblia. Pero vámonos también a la arqueología, que es otra de las líneas que nos presenta evidencias muy contundentes acerca de la evidencia de la veracidad de la Biblia, y es una prueba externa. La arqueología ha ayudado a verificar que lo que la Biblia dice efectivamente está allí y se ha encontrado. Precisamente un arqueólogo muy importante, y se dice que es uno de los mayores arqueólogos reconocidos en temas de arqueología israelita, Nelson Gluck, él dijo estas palabras: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Además, se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente y con lujo de detalles en la Biblia. Estas son palabras de Nelson Gluck, alguien que en esta línea de la arqueología ha sido una autoridad. Pero también hay otro arqueólogo, William Albrecht, quien se dice que no era amigo del cristianismo. Sin embargo, escuchen lo que dijo. La arqueología ha demostrado la historicidad del Antiguo Testamento. A lo que él dice es que la Biblia es un libro tan antiguo, pero tan veraz. Y eso es interesante como una evidencia externa de la autoridad de la Biblia. Además de eso, se argumenta que precisamente la parte profética que en ella hay, y es otra evidencia, precisamente ayuda a demostrar la veracidad de la palabra, la manera tan precisa como Isaías anunció el nacimiento de Cristo, la manera en que Daniel predijo que vendría el Mesías, en qué fecha, para qué tiempo, bajo qué imperio. Son pruebas que están demostrando evidencias externas de la autoridad de la Biblia. Y precisamente un historiador estaba argumentando y él decía que hay 16 diferentes autores por fuera de la Biblia, reconocidos e importantes escritores y estudiosos que han corroborado que la vida, obra de Jesús efectivamente fue así. Yo quería acotar nada más que, aunque la Biblia no es un libro de historia, de biología, de astronomía, en fin, de cualquiera de esas ciencias, sino un libro de fe, sin embargo, lo que acotaba nuestro hermano William, pues es una prueba de que es un libro sobrenatural, que un libro escrito tan tiempo remoto, ya decía él, más de 2000 o 3000 años atrás comenzó a escribirse. Entonces, lo que sea y que sea cierto, ¿no? No es un libro de fábulas, de mitos, como decía nuestro hermano, los personajes existieron, no son nombres inventados por alguien, son nombres que se usaban en ese tiempo comúnmente, en fin. Entonces, vamos a darle la oportunidad al hermano John Freddy, a ver si el hermano William le dejó algo para que pueda complementarnos de estas evidencias externas que demuestran o se pueden usar para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Donay. No, a mí me hubiera encantado que el hermano William hubiera seguido, porque muy interesante lo que él ha venido planteando y que, bueno, realmente todo ello constituye esa base razonable para nosotros tener plena confianza en la palabra del Señor.
Bueno, lo primero que yo puedo decir es de que si a nivel personal, si yo supiera y viera que la Biblia contiene fábulas e historias eh, míticas, medio así como tipo cuenticos y cosas por el estilo, y que científicamente eh, fueran improbables o cosas por el estilo, yo sería el primero en que estaría dudando de de este libro. Pero entre más uno lo estudia, entre más uno se adentra y entre más uno investiga y escucha a los expertos, más uno se da cuenta de que definitivamente la Biblia es un libro diferente en todos los sentidos. Y por esa razón, en el programa anterior hablábamos de que esa idea de que la Biblia es contraria a la ciencia y que si una persona quiere irse por la carrera científica, entonces tiene que dejar de creer en la Biblia. Eso es un mito, eso no es verdad, porque tenemos muchos científicos. No estoy, al usar la palabra muchos, no estoy tratando de convencerles aquí de que son muchos y que no son. La verdad es que son muchos científicos y de alta categoría, personas de renombre, que son creyentes en la Biblia. Y parte de la razón por la cual ellos han escogido creer que la Biblia es la palabra de Dios es porque en sus mismas investigaciones, su mismo cerebro capacitado, entrenado por su estudio, los ha llevado a esa conclusión. Entonces, como nos decía el hermano Donay, para ser creyente no tenemos que dejar el cerebro afuera, en la puerta. No, es al contrario. Cuando uno de los discípulos del Señor, Tomás, el incrédulo, se le podríamos Sí, poner correcto. por sobrenombre. Entonces, cuando él dijo que él no creía en la resurrección de Jesús hasta no, y entonces él usó unas palabras eh, para demostrar de que él estaba fehaciente en su decisión de que no iba a andar creyendo el asunto de que Jesús había resucitado hasta no meter su mano en su costado, es decir, en donde había sido traspasado con la lanza y su dedo en las llagas de sus manos, en sus cicatrices. Y cuando el Señor apareció a Tomás, el Señor le dijo, venga, venga, meta su mano, pues aquí estoy y ponga su dedo. En otras palabras, el Señor es consecuente, digámoslo así, con ese deseo de aquel que duda de tener un sustento para afianzar su creencia. Y parte de ese sustento y de eso que estamos estableciendo delante de ustedes son esas evidencias externas que, como nos decía el hermano William, son muy amplias. Esto es, hablar de solamente las evidencias externas se nos irían varios programas y lo que nosotros pretendemos es tal vez no ser muy meticulosos, pero sí generar en ustedes la, ¿cómo se le llamaría eso? La curiosidad, el deseo por investigar y por no comer entero lo que las personas dicen por allí, porque realmente la Biblia es un libro muy poderoso, muy respetado dentro del ámbito de la arqueología. Es más, la Biblia se ha llegado a usar para localizar lugares que, que fueron excavados y que arqueológicamente han habido hallazgos impresionantes. Es decir, han habido hallazgos que se han hecho, que han comprobado la Biblia. Y han habido hallazgos basados en la Biblia. Es decir, los arqueólogos han dicho, la Biblia dice que en tal parte, en tal otra, en tal otra y tal otra. Y se ha usado para identificar lugares que se han hallado ciertamente que están allí. Entonces, esa es una de las ciencias que de manera impresionante ha corroborado una y otra vez que la Biblia realmente es la palabra de Dios. La evidencia histórica, la Biblia es un libro históricamente preciso. Los Ujú. personajes de la Biblia no son personajes ficticios, son reyes, personajes
incrustados en la historia, que otros libros corroboran la existencia de esos personajes. Y, y es precisa la Biblia en su historicidad, en la ubicación, en la línea de tiempo de esos personajes. Y no solamente eso, sino que como nos decía el pastor William, la evidencia científica es muy precisa. Hay elementos muy dignos de ser considerados dentro de la evidencia científica. Y como decía el pastor Adonai, la Biblia no pretende, Dios nunca pretendió con la Biblia crear un libro científico, sino que los sucesos que están en la Biblia podemos ver elementos que corroboran que la Biblia realmente es inspirada por Dios de manera, es un libro sobrenatural con un conocimiento que Amén. has venido a ser comprobado mucho después. Por ejemplo, hasta los años 1800, figúrese usted, estamos hablando del siglo XIX, hasta los años 1800 se descubrió la existencia de los gérmenes, de las bacterias, de los virus. Yo no sé si dice virus o viruses. Bueno, el punto es que es hasta el año 1800 que se descubre la existencia de esos microorganismos con la invención del microscopio y lo demás. Pero cuando uno va a la Biblia, uno ve que Dios le dijo a Moisés, particularmente cuando el pueblo de Israel iba cruzando el desierto o duró de esos 40 años en el desierto, que la Biblia dice que no hubo pestilencia dentro de ellos, el tratamiento que Dios le daba, que Dios le dijo a Moisés que debía darle a las enfermedades, el tratamiento que Dios dijo que debía dársele a, sí, a los fluidos corporales y todo lo demás, es, es como si la Biblia supiera, como si Moisés supiera, digámoslo así, de la existencia de los gérmenes, de los microorganismos. El lavarse el cuerpo en agua corriente, no lavarse en agua estancada, en una vasija, sino que el agua corriera. Las leyes de la inmundicia, que la persona que tuviera X o Y muestra de una llaga en su cuerpo tenía que ser sacado del campamento. La cuarentena es bíblica, nació en la Biblia. Eso es algo, eso es algo que es digno de ser admirado. Y usted investigue acerca de la plaga negra, que fue una plaga que mató a millones de personas. Eso solo lo pudieron detener aplicando principios del Antiguo Testamento basados en las leyes de la inmundicia, de poner, porque las personas en la plaga negra, las personas dormían con sus muertos, era un caos, como la gente no sabía de la existencia de los microorganismos. Entonces las personas, claro, se contagiaban horrible, se infectaban y, y cuando comenzaron a aplicar que las personas, por ejemplo, en las leyes de la inmundicia está que si una persona tocaba a un muerto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en eso, si la persona tocaba a un muerto quedaba inmunda y tenía que retirarse, tenía que lavarse. Si la persona tenía lepra, quedaba inmunda, tenía que retirarse del campamento, tenía que esperarse, tenía que quemarse todo lo que era de él, hasta su vasija, todo, absolutamente todo, todo eso. Y un tratamiento impresionante, como si el conocimiento de los microorganismos estuviera en la mente de Moisés, pero la verdad es que Moisés no sabía nada de eso. Dios fue el que le dio esas leyes de la inmundicia, porque Dios sí sabe de la existencia de los microorganismos. Igual sucedió, estaba leyendo no hace mucho acerca del índice de mortandad que había en los hospitales atendiendo partos de mujeres antes de que se descubriera la existencia de los gérmenes. Y hermanos y amigos, el índice de mortandad era altísimo. Una mujer llegaba a un hospital y era la posibilidad de que ella saliera del hospital era casi del 50% nada más. Por lo general contraían enfermedades rarísimas y era un asunto difícil de controlar hasta que un científico, investíguelo usted mismo, comenzó a decir, ¿saben? Vamos a establecer unos parámetros de aseo, de limpieza, y que
si hay parteras o parteros o doctores que están ayudando a dar a luz un bebé, que inmediatamente eso suceda, se laven las manos para ir a donde otra. Y se burlaron de él, le dijeron que eso no tenía nada que ver con las enfermedades, porque no se lavaban y traían entonces enfermedades o gérmenes de esta persona y contagiaban a aquella otra persona y era un reguero de contagio porque no se sabía la existencia de los gérmenes. Cuando comenzaron a aplicar esos principios de lavarse exactamente como está en la Biblia, que se lave, que si la mujer está en su periodo que queda inmunda y que si alguien la tocó y todas esas cosas que tienen que ver con el contacto con fluidos corporales y todo lo demás. Cuando se aplicó en esa instancia, estamos hablando de los años 1800, inmediatamente el índice de mortandad se redujo de manera considerable. ¿Por qué? Porque la existencia de los gérmenes ya estaba planteada en la Biblia, no tal como el nombre lo dice, pero sí el tratamiento de ese tipo de microbios en las leyes de la inmundicia y en el tratamiento de enfermedades y cosas por el estilo. Otro asunto de ellos también muy digno, muy interesante es que el Señor ordenó que los israelitas fueron circuncidados al octavo día de nacer. El varón que naciera en una casa tenía que ser circuncidado al octavo día. Entonces uno pregunta, ¿y por qué no al quinto? ¿Por qué no al séptimo? El número de Dios. ¿Por qué al octavo día? Y resulta ser que eso tiene todo el sentido. Yo tengo 4 hijos, 3 varones, y a todos nos han ofrecido circuncidarlos. Y yo fui pastor en una congregación en Los Ángeles, y en la congregación había un doctor, el doctor Mario, la señora Connie, la esposa de él. Él ayudó en el parto de mi primer hijo, y yo le pregunté a él, yo le dije: "¿Por qué?". Porque él me dijo: "Si quieres circuncidarlo, tráelo dentro de 8 días, a la siguiente semana, o también hay manera de que lo circunciden ahora mismo, pero para lograrlo tienen que aplicarle una dosis de protrombina o de vitamina K para facilitarle al niño la coagulación de la sangre una vez que el procedimiento se haga, porque el bebito viene sin esa capacidad inmediata y al octavo día es el pico más alto de vitamina K, que es el agente que ayuda a la coagulación de la sangre y luego viene y se normaliza para el resto de su existencia. O sea que el octavo día es el momento en el que mejor podría realizarse la circuncisión, particularmente en aquella época. Entonces, hoy en día, pues le aplican la dosis al niño y le hacen la circuncisión, entonces puede la sangre coagularse y puede haber una cicatrización apropiada. ¿Por qué la Biblia dice que el octavo día? Porque Dios sabía que eso sucedía en el Claro. cuerpo humano. Y tenemos una serie de demostraciones. La Biblia dice que en la sangre está la vida, em, y, y precisamente eso ha sido algo demostrado científicamente, de que la pérdida de sangre es perder la vida. Hubo un presidente, creo que fue el primer presidente de los Estados Unidos, él murió porque los científicos, los doctores, le comenzaron a hacer un tratamiento que era quitándole sangre, le quitaron demasiada y lo mataron. Él murió por pérdida de demasiada sangre, cuando la Biblia dice que en la sangre está la vida. Hermanos y amigos, podemos quedarnos aquí por horas hablando de ese tipo de cosas, pero lo importante que queremos que tú sepas es de que el argumento de que no puede haber una mente pensante y creyendo en la Biblia a la vez es falso. Ujú. La Biblia es un libro maravilloso con unas evidencias imponentes, impresionantes, que no puede ver un argumento por ahí suelto en contra de ella que se vaya al suelo, porque realmente la Biblia tiene unas demostraciones eficaces y fehacientes de que es inspirada divinamente. Me gustaría a mí también que aprovecháramos ese momentico, estos espacios para recomendar a los hermanos y a los jóvenes, sobre todo, inquietos por investigar, por leer, como bien ha invitado el hermano John Frey, le recomendáramos alguna lectura. Yo por lo menos tengo aquí 3, 4 libros. Evidencia que demanda un veredicto, que fue un libro que leí hace muchos años cuando era precisamente adolescente. Hay Clásico. una segunda edición de ese libro más completa, más actualizada, ya de ese señor Josh McDowell con su hijo. Y bueno, el hermano mencionaba a alguien que era ateo, que no era
creyente de la palabra, pero fue y arqueólogo y bueno, terminó más bien demostrando que la Biblia es verdad, ¿no? Y muchos de estos escritores, George McDowell, por ejemplo, da su testimonio, él no creía en Dios, pero procuró como buscar evidencias para destruir la resurrección, particularmente, ¿no? A ese señor Francis Collins también, que la vez pasada mencionó el hermano John Freddy, otro que también escribió Así habla Dios, me leí un libro de él, Así habla Dios, acerca de esto del ADN y todo eso que él investiga. Y también ateo, no creía, pero terminó creyendo en el poder del Señor, y muchos, ¿no? Muchos de esa línea. Evidencia que demanda un veredicto es un libro que me parece se debería leer, estudiar para este tema. También tengo otro libro que escribió un hindú, alguien de la India, que habla acerca de la influencia de la Biblia en el mundo. Y entonces él lo tituló El libro que construyó el mundo, que cambió el mundo. Vale la pena también, pienso yo, hermanos, que leamos este, este texto. No sé si ustedes tengan otros por ahí a la mano que quieran ustedes recomendar a los hermanos, a los jóvenes que les guste pues la lectura, como decimos, la investigación, y que puedan ellos consultar. Sí, particularmente hay un libro, hay un escritor muy bueno que se lo recomiendo mucho. Él se llama Lee Strobel. Él era también ateo, un periodista e investigador, y él trabajó en el Chicago Tribune. Y, y él ahora es un creyente en el Señor, ha escrito varios libros muy buenos, tiene una colección muy completa. Y él pretende, ahí tiene un sistema muy interesante, y es de que lleva los casos dudosos, ¿no? Entre comillas, de la Biblia, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, em, la inspiración bíblica y todo lo demás. Entonces él lleva esas preguntas y las pone en juicio, las pone delante de un juez, ¿no? Y presenta como un caso. Entonces los llama el caso de Cristo, el caso de la resurrección, el caso de la inspiración divina, Así y es. son libros muy buenos, y él echa mano de otros autores, de otros científicos, etcétera, para demostrar en esos casos de que definitivamente las pruebas de que la Biblia es inspirada divinamente y esos sucesos son sucesos reales, las pruebas son imponentes, fehacientes y dignas de que nosotros las consideremos. Sí, son realmente evidencias, como estamos hablando, ¿no? Mi hermano Ujú. William, ¿tiene algún libro que pueda usted recomendar a los hermanos que quieran investigar acerca de este tema, de comprobar, pues, que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, básicamente hay el hermano Donay ya hacía mención de dos de ellos que quería hacer mención, Ok. y creo que con el que ha argumentado el hermano Freddy es interesante, donde se plantean desde diferentes casos. Creo que hay otras fuentes interesantes desde el punto de vista científico, y algunos profesores universitarios precisamente contribuyen a este proceso. Pero más que eso, hermano Adonai, y Sí, yo quisiera ampliar un poquito, si se permite, claro. desde el punto de vista bíblico, hay algunas pruebas científicas, y hermano Freddy nos tocaba algunas de ellas, que me parecen sumamente interesantes y que se descubrieron Ujú. en un tiempo cuando ni siquiera nosotros pensábamos que eso se podría evidenciar de esa manera. Un ejemplo de ello, Job, que se considera el libro más antiguo de la Biblia. Ujú. Incluso hay quienes hablan que primero que el Génesis. Se dice que precisamente en el capítulo 26, verso 7, él habla sobre cómo la tierra estaba colgada sobre nada. Extiende el aquilón sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Entonces empieza uno a ver desde una cantidad de tiempo atrás, cerca de 3000 años atrás, de cómo precisamente ya se estaban anunciando algunas líneas de pensamiento. Pero no solo eso. Job capítulo 38, verso 16 nos aporta otro dato de ciencia interesante. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Saben que hasta el año 1970 se creía que el mar
era alimentado por las aguas lluvias y por los ríos que llegaban a él. Pero por allá hasta en ese año se diseñaron unos submarinos especiales que tenían la capacidad de resistir una cantidad de presiones, de presión del agua por pulgada, y con ellos lograron descender a una profundidad tal y descubrieron que el mar, como dice Job 38:16, se alimenta precisamente de unas fuentes que él tiene allá adentro, unas fuentes submarinas. Pero eso no es todo. Génesis capítulo 1, verso 24, dice la Biblia: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de tierra, según su especie. Pero efectivamente, así es que se han multiplicado las especies, desde su mismo género y desde su misma característica. Entonces vamos viendo una cantidad de elementos, hermanos, y evidencia científica que estaba ya en la Biblia miles de años atrás, pero que apenas en estos últimos años se ha venido descubriendo. La teoría evolutiva dice que venimos del mono, pero la Biblia dice que venimos del polvo de la tierra. Los 28 elementos que componen el cuerpo humano están en la tierra. Entonces son evidencias que realmente nos están aportando de una manera tal a demostrar la evidencia de la veracidad de la Biblia. Jeremías 33:22 nos habla precisamente de ello, y nos hablaba del universo, de las estrellas, que serían incontables. Pero hoy los astrónomos precisamente lo corroboran y dicen: es imposible. Se calcula que hay 10.000 millones de trillones de estrellas, pero ya la Biblia lo había dicho. La Biblia dice en Hechos 17:26 que venimos de una sola sangre, pero eso lo dice la Biblia desde que comenzó la creación, que la gente no se detiene a meditar en ello. Pero la Biblia dice precisamente que Dios creó a Adán y de Adán tomó a Eva y de esta pareja viene la raza humana. Así que todos son evidencias que nos están aportando la veracidad de la palabra de Dios. Hay otro dato interesante, hermanos, y es cuando uno mira el ciclo hidrológico, lo que tiene que ver con el agua. Pero eso apenas hace unos años atrás se indagó y se investigó y se corroboró. Pero la Biblia lo dijo 4.000 años atrás. La Biblia habló del ciclo hidrológico, la evaporización, la transportación atmosférica, la destilación y la precipitación. Job 36, 27 y 28 nos está afirmando eso. Así que, hermanos, es interesante mirar, y amigos que nos escuchan, jóvenes, que vale la pena no solo que lo mires desde el punto de vista bíblico cuando te lo predicamos, sino que puedas darte cuenta que la ciencia habla, que los autores externos hablan, que pensadores externos, incluso críticos, han tratado de manera minuciosa de tumbar algunos elementos, como decía el hermano Adonai, la resurrección de Cristo. Pero tratando de tumbarla, han terminado creyendo, porque se han encontrado que hay pruebas tan contundentes que es imposible decir que no era así. El científico Francis Collins, que menciona el hermano Freddy, realmente en su estudio comisionado por el gobierno de los Estados Unidos, él no creía en Dios, no aceptaba la fe, pero se admiró tanto de esa obra, tanto de ese pensamiento, que dicen que terminó aceptando la fe y creyendo en Dios. Y déjeme decirle, en una de las universidades de Inglaterra, y con esto termino aquí, dar espacio al hermano Freddy, una de las universidades de Inglaterra se estaba hablando de este tema, de la veracidad de la Biblia. Y de un lado se mostró, cuenta alguien que hacía mención de esa explicación que se estaba dando. Entonces se dice que de un lado se mostró un vitral hermosísimo, con una pintura hermosísima y una obra maestra. Pero precisamente de otro lado, alguien mostró una imagen. Y cuando empezaron a mirar la imagen, sencillamente lo que estaban mostrando era el genoma humano. Y era una imagen maravillosa, comparable a la otra que era una figura creada por seres humanos.
pero cuando se detuvieron en el genoma, simplemente se guardó silencio en el auditorio y el que estaba dando la conferencia empezó a tocar, a tocar una melodía en una guitarra y le preguntaban por qué. Digo, porque si ustedes quieren saber algo hermoso, algo profundo, algo que trasciende cualquier línea de pensamiento, es ese genoma humano. Así que son tantas, como decía el hermano Sí. Freddy, nos quedaríamos aquí no sé cuánto tiempo y cuántas horas hablando de evidencias internas y externas, y no nos hemos metido a tanta evidencia interna que la Biblia corrobora y muestra que es la palabra de Dios. Desde Sí, antiguo, yo creo que ese temita, mi hermano William, vamos a dejarlo para la próxima cita, porque si no queremos como dejarlo con ganas de que nos vean en la próxima emisión, donde trataremos entonces las evidencias internas. No sé qué opinan ustedes. Pero antes de eso, el hermano John Frey, creo que él puede también opinar y redondear un poquito más acerca de este tema de las evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. El libro que les estaba hablando, les voy a decir el nombre de ese señor de la India que escribió ese texto. Es el señor Vishal Mangalwadi, y el libro se llama El libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Habla de la influencia de la palabra de Dios no solamente en la literatura, sino en un montón de En aspectos de todas la las vida. artes, Exactamente. en todas Hermano las John Frey. artes. Gracias, hermano Donay. Todas las artes han sido influenciadas por la Biblia. El personaje al que más composiciones musicales se le han hecho es a Jesucristo. Ha inspirado pintores, escultores, y todas las artes que existen han sido influenciadas por la Biblia. Las más grandes obras de arte tienen que ver con la Biblia. Y es la influencia de la Biblia en la historia y en la raza humana, en todas las culturas, ha sido muy impresionante, digno de admirar. Entonces, bueno, vuelvo y les digo lo que les decía ahora que el hermano William nos hablaba de Job y ese versículo que dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Yo realmente, yo glorifico a Dios y yo honro al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, por cosas como esas de la palabra del Señor. Para mí sería terrible, yo no sé qué pensaría el hermano Donay, el hermano William. Para mí sería terrible que uno abriera la Biblia y dijera que la Biblia está sobre unos elefantes y que los elefantes están sobre unas tortugas y que las tortugas están sobre unas serpientes navegando en un mar cósmico. Para mí sería terrible hoy en día abrir la Biblia y leer eso cuando científicamente se ha demostrado de que la Biblia está suspendida en el espacio. La tierra. Perdón, sí, la Tierra está suspendida en el espacio. Y, y para mí sería, o sea, yo tendría serio problema en ese tipo de cosas dentro de la Biblia, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Él cuelga la tierra sobre nada. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y todo eso eh, nos debe generar a nosotros mucha confianza de acercarnos a la Biblia. Por ahí hay un documento que hace años de repente me encontré con él rondando por ahí en internet. Alguien lo creó. No sé quién sería el autor, no sé, pero es usado mucho para, para hablar en contra de la Biblia. Se llama Las 101 contradicciones de la Biblia. ¿Le han prestado atención? Es un documento por ahí en No. PDF, en PDF. Pues entonces yo lo conseguí, lo miré, yo dije, veo, quiero mirar cuáles son las 101 contradicciones de la Biblia. Y me puse a mirar y no, ninguna, así como usted lo oye, ninguna es verdad. Todas ellas con la correcta interpretación de la Biblia. Todas ellas se van destruyendo una por una. Es el argumento de alguien que quiere simplemente generar con esa frase. La Biblia se contradice, hay 101 contradicciones.
es una persona que no estudia la Biblia, una persona que no se interesa y que por el contrario quiere buscar demostraciones de que la Biblia no es la palabra de Dios y que no es digna de confianza, etcétera, al mismo echa mano de esa frase y la usa como uno de sus argumentos para atacar la Biblia. Pero Freddy, ya Freddy, sabes, querido, querido ah, allí, persona que está allí atendiendo esta transmisión, cuando escuches esto, cuando escuches esto, de que no, la Biblia tiene contradicciones, por ahí hay alguien que escribió que la Biblia tiene 101 contradicciones y quién sabe cuántas más. Usted sabe que las personas, usted simplemente dígale, no, es mentira, todo eso. Ya los leyó, ya lo miró, ya comprobó por la Biblia, ya detalló. Entonces, definitivamente, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro digno de toda confianza. Jesucristo hermano dijo, el Freddy, cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. Adelante, hermano William. Freddy, con eso permíteme un puntico, acotar un puntico ahí a eso que estás diciendo de los 101 contradicciones, pero hay alguien todavía más atrevido. Algunos críticos llegaron a decir que hay 400.000 errores en la Biblia y efectivamente se fueron a mirarlos. Y 99% de eso que la gente dice que son errores, Ujú. sencillamente encontraron que eran cuestiones ortográficas, que quizás orden de palabras, pero cada uno de esos argumentos se va diluyendo por sí mismo, como decía el hermano Ujú, Freddy. Y realmente la Biblia es el libro del que se calcula que hay algo más de 66.000 manuscritos y rollos que la corroboran. Y la gente, el segundo que va en ese orden es la Ilíada de Homero, y apenas llega a unos 2.000 copias de él que la corroboran. Pero la gente cree en la Ilíada de Homero, pero duda de la Biblia. Así es. Realmente, hermanos, la Biblia es el libro por excelencia y las evidencias de su verdad y su veracidad son únicas. Como último dato, el primer presidente de los Estados Unidos, precisamente George Washington, él dijo que era imposible administrar y gobernar el mundo sin la Biblia, sin la palabra de Dios. ujú. Así que qué bueno entenderlo nosotros hoy. Aunque muchos argumentan otra cosa, qué bueno entender que la misma Biblia se sustenta y las diferentes disciplinas también argumentan que ella es verdad. Tengo acá atrás un libro que se llama Diccionario de Presuntas Contradicciones, ¿no? De la Biblia. Y bueno, vale la pena también que alguien lo consulte por si de pronto encuentra por ahí una de esas supuestas contradicciones, ¿no? Cada una de ellas tiene su explicación y como dice el hermano William, la mayoría son cuestiones de errores a la hora de transcribir, de lo que hablaremos Dios mediante en la próxima. Bueno, yo creo que ya dentro en el, o más adelante, porque dentro de 8 días o después hablaremos, después de este programa hablaremos de las pruebas internas de, que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Vale la pena confiar en la palabra de Dios, es veraz. eh, no le dé pena decir que cree en la Biblia, no le dé pena decir es la palabra de Dios, porque hay evidencias, como leía y quiero terminar, pues de mi parte, leyendo una vez más la definición de la palabra evidencia, que, a ver si la encuentro, pues. Evidencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Y prueba determinante en un proceso judicial. Y tenemos muchas evidencias a nuestro favor. Es decir, no hay una evidencia que demuestre que la Biblia no es la palabra de Dios. No existe, como son fábulas nada más, supuestos, pero todas tendrán su explicación. Y alguien dijo, y si algo no se ha comprobado en la Biblia, o si alguien no ha comprobado algo de la Biblia, no es porque no sea veraz la Biblia, es porque no hemos tenido todavía la suficiente capacidad intelectual, la suficiente ciencia como para demostrar que lo que la Biblia dice es verdad. Pero si la Biblia lo dice, póngale la firma. De eso lo haremos dentro de 8 días, Dios mediante, en el siguiente programa, con las pruebas internas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Unas palabras finales, mi hermano John Frey y hermano William. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera desde ya dejar en la mente de todos los que están allí conectados a este programa un par de argumentos o más bien un par de preguntas que usted puede usar
particularmente los creyentes, ¿no? Para defender la palabra de Dios contra todo tipo de argumentos contrarios. Una buena pregunta que usted le puede hacer a una persona que de repente venga y le diga, no, la Biblia tiene contradicciones. Anote esta frase, usted dígale esta frase. ¿Qué quieres decir con eso? Esa es una buena pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Porque a la persona por lo general avienta ese argumento y hay veces no tiene cómo sustentarlo porque simplemente lo escuchó por ahí. Entonces usted pregúntele, ¿qué quieres decir con eso? Y entonces la persona cuando comience a explicar allí, usted dígale, eh, ¿ha considerado usted? Y ya háblele de otros argumentos. Eh, porque así movemos a las personas a que se salgan de simplemente repetir frases por allí sin sustento y que indaguen y usen su mente para descubrir si es realmente verdad eso que están proclamando, que están diciendo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Es la segunda pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? La mayoría de personas no llegaron a la conclusión, sino que no tienen como cómo sustentarlo. E inmediatamente usted presente pruebas. ¿Ha considerado usted que la Biblia, esto y esto y esto, y presente estos elementos que te hemos venido dando? Ha sido para mí una bendición una vez más estar en este programa, gracias al hermano Donay, al hermano William. Un honor siempre estar con ellos y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, hermano Adonai, realmente contento de poder compartir aquí con ustedes este momento. Creo que cada vez se va dando forma a muchas maneras de que nuestros jóvenes, niños, hermanos y personas puedan entender un poco más, porque hay que hacer apologética, por qué tenemos que adentrarnos más en este tema y cómo se puede contribuir un poco más a fortalecer las convicciones y la fe de las personas. Y bueno, realmente espacio nos falta, ¿no? Creo que apenas hablamos hoy de una parte de evidencias externas y algunas poquitas por ahí internas, pero hay mucho que hablar todavía y seguiremos ahondando en ellas. De mi parte, gracias, hermanos, y es para mí una bendición y una oportunidad muy grande poder compartir en este espacio con ustedes. Gracias a ustedes, hermanos, y a los que nos están viendo. Ahí están las direcciones de los sitios de predicación en la isla de Aruba, en Chelsea, en Boston, y aquí también en Poughkeepsie, New York. Nuestros contactos, números telefónicos, estamos para servirles a cada uno de ustedes. Es un tema apasionante, pues nosotros pensamos eh, manejar un poquito el tiempo, pero al hablar y hablar se nos va y no nos da cuenta qué hora. Ya llevamos 55 minutos en este programa. Así que abarcaremos los demás temas más adelante, pero le invitamos a que nos siga viendo, suscríbase a los canales por los cuales transmitimos estos programas para que le haga el recorderis y usted esté atento y vamos a defender nuestra fe, vamos a sacar las dudas. Eso que usted escucha por allá, no trague entero y vamos a dilucidar cualquier dificultad que algunos tengan. También nos pueden dejar sus comentarios y cualquier duda que tenga, cualquier cuestión la estaremos tratando posteriormente. Así que mis amados hermanos, pues bendiciones para todos. Dios les bendiga.